Ninguna niñera podía soportar al hijo del millonario, ni siquiera ella. ¿Conoces a ese tipo de niño que hace perder la compostura incluso al adulto más paciente? Pues bien, el pequeño Daniel era exactamente eso, solo que multiplicado por 1000. A los 7 años, ya tenía una reputación que resonaba por toda la ciudad. No era fama de niño prodigio ni de niño talentoso. No, la fama de Daniel era muy distinta. Era conocido como el niño que ninguna niñera podía controlar. Y mira, no estamos hablando de 2 o 3 niñeras que se rindieron. Estamos hablando de 23 profesionales cualificadas que literalmente huyeron de aquella mansión como si escaparan de una película de terror. ¡23! ¿Te lo imaginas? Mujeres con décadas de experiencia, diplomas colgados en la pared, referencias impecables de familias importantes. Todas entraron en aquella casa con seguridad, pechos inflados, dispuestas a demostrar quién mandaba. Y todas, sin excepción, salieron completamente destrozadas, jurando no volver jamás. Algunas duraron una semana, otras solo un día. La poseedora del récord de estancia más larga logró aguantar exactamente 19 días antes de sufrir un colapso nervioso en medio de la habitación y salir corriendo con las manos en la cabeza. Thomas Blackwell, el padre de Daniel, era uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Dueño de un imperio empresarial que abarcaba varios continentes, tenía todo lo que el dinero podía comprar. Autos importados, mansiones en 3 países diferentes, un jet privado, relojes que costaban más que casas enteras. Pero también tenía algo que el dinero no podía resolver: un hijo completamente descontrolado y una culpa que lo consumía por dentro. Porque Thomas sabía exactamente por qué Daniel era como era. Lo sabía y cargaba con ese peso todos los días. 3 años atrás, la esposa de Thomas había fallecido en un accidente de auto. Daniel tenía solo 4 años cuando perdió a su madre, y Thomas, inmerso en el trabajo y ahogado en su propio dolor, prácticamente abandonó emocionalmente a su hijo. Le proporcionó todo materialmente: juguetes caros que Daniel ni siquiera miraba, habitaciones temáticas diseñadas por diseñadores famosos, ropa de diseñador que rompía a propósito. Pero atención, presencia. Ese abrazo fuerte que un niño necesita cuando está asustado o triste, Thomas no se lo daba. Simplemente no sabía cómo. Así que contrató niñeras, uno tras otro. Profesionales cada vez más cualificados en teoría. Y todos fracasaron estrepitosamente. Daniel no solo era desordenado o desobediente, era estratégico en su rebeldía. Demasiado inteligente para su edad. Ponía a prueba los límites con la precisión de un científico realizando experimentos. Metió insectos en las bolsas de las niñeras. Cerró las puertas desde adentro y fingió no oír los gritos desesperados del otro lado. Derramó jugo deliberadamente sobre documentos importantes. Mentía con una cara tan angelical que por un segundo incluso le creías. Gritaba en mitad de la noche que tenía pesadillas, solo para ver a la niñera corriendo despavorida, y cuando ella llegaba a la habitación, se reía en su cara. Una vez, le echó sal al café de la niñera durante 3 días seguidos y la vio poner cara de asco cada mañana sin entender qué pasaba. En otra ocasión escondió el celular de la niñera en el inodoro. También estuvo aquella ocasión en que le dijo al vecino que la niñera lo había golpeado, causando un escándalo monumental que casi termina en una demanda. El niño era un genio del caos. ¿Y lo peor? Hizo todo esto con la mirada perdida, como si no sintiera absolutamente nada, como si simplemente tuviera la misión de mantener alejado a cualquiera que intentara acercarse. Las agencias de niñeras de la ciudad ya habían incluido a Thomas Blackwell en una especie de lista negra informal. Nadie quería a ese cliente. El sueldo era excelente, sí. El salario que ofrecía triplicaba el valor de mercado. Pero ¿qué más daba si ibas a necesitar terapia? La última agencia que Thomas probó fue brutalmente honesta con él. La dueña, una mujer de 60 años que lo había visto todo, lo miró por encima de las gafas y le dijo sin rodeos que no tenía a nadie disponible, que todos los profesionales colegiados ya conocían la situación y ninguno estaba dispuesto a intentarlo. Le sugirió que buscara ayuda psicológica para su hijo,
quizás un internado estricto, cualquier cosa menos seguir probando con niñeras que claramente no servían. Thomas salió de la oficina con una mezcla de rabia y desesperación. Rabia porque nadie parecía entender cuánto se esforzaba. Desesperación porque realmente no sabía qué más hacer. Tenía reuniones importantes en otros países, negocios que no podían esperar. No podía dejarlo todo y quedarse en casa con Daniel, o al menos eso se decía a sí mismo. En el fondo quizá tenía miedo de mirar a su hijo y ver el dolor que él mismo le había causado al distanciarse tanto. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Thomas estaba en su despacho, entre papeles y contratos, cuando sonó el timbre. Ni siquiera iba a abrir. El mayordomo estaba fuera de servicio y estaba demasiado concentrado. Pero la persona al otro lado de la puerta insistió. Llamaron al timbre 3, 4, 5 veces. Con un suspiro de irritación, Thomas se dirigió a la puerta y la abrió con una expresión decididamente hostil, dispuesto a despedir a cualquier vendedor o testigo de Jehová que estuviera allí. Pero lo que encontró fue a una joven de 20 y pocos años, con el pelo recogido en una sencilla coleta, ropa modesta pero limpia y una sonrisa algo incómoda. Sostenía un papel arrugado en la mano. «Hola, disculpe la molestia», dijo con cierta torpeza. «Me llamo Clara. Estoy aquí para el puesto de niñera». Thomas la miró fijamente como si acabara de hablar en mandarín. «¿Qué puesto?», preguntó bruscamente. Clara le mostró el papel que sostenía. Era un anuncio que Thomas había publicado en una página web de empleo hacía semanas, cuando aún tenía esperanzas de encontrar a alguien. Incluso lo había olvidado. «Mira, no sé si lo sabes, pero ese puesto ya está ocupado», dijo Thomas, empezando a cerrar la puerta. Clara dio un paso al frente, sin intromisión, pero con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. «Por favor», dijo. «Necesito este trabajo de verdad. Sé que no tengo experiencia formal. Nunca he trabajado como niñera profesional. Pero se me dan bien los niños. Cuidé de mis hermanos menores mientras mi madre trabajaba. Soy paciente, responsable y tengo ganas de aprender». Thomas casi rió. Casi. Pero había algo en la sinceridad de la chica que le impidió ser completamente grosero. «Mira, señorita», empezó, intentando sonar menos duro. «Mi hijo no es un niño normal. Ha despedido a 23 niñeras, profesionales con años de experiencia, mujeres que cuidaron a los hijos de famosos, políticos, gente importante. Todas fracasaron. No tienes ninguna posibilidad». Clara no pareció intimidada. Simplemente se encogió de hombros. «Bueno, entonces yo sería el 24º. ¿Qué tienes que perder?». «Tiene razón», pensó Thomas. Realmente no tenía nada que perder en ese momento, y estaba tan desesperado que incluso un completo novato empezaba a parecerle una opción viable. «De acuerdo», dijo finalmente. «Tienes una semana de prueba. Si mi hijo no te echa en ese tiempo, podemos hablar de continuar. El sueldo es bueno, pero no te voy a mentir. Va a ser el trabajo más duro de tu vida». Clara asintió con esa sonrisa vacilante aún en el rostro. «Acepto. ¿Puedes enseñarme dónde está su habitación?». Y así fue como Clara entró en la vida de Daniel Blackwell. Sin alardes, sin referencias impresionantes, sin títulos en pedagogía ni psicología infantil. Solo una chica que necesitaba dinero y estaba dispuesta a intentarlo. Thomas la llevó a la habitación de Daniel, llamó a la puerta y abrió sin esperar respuesta. Daniel estaba sentado en el suelo, rodeado de juguetes caros que, evidentemente, no usaba. Levantó la vista al ver a su padre y al desconocido entrar en la habitación. Su expresión era una máscara perfecta de indiferencia. «Daniel, ella es Clara», dijo Thomas sin mucho entusiasmo. «Va a ser tu nueva niñera». El niño miró a Clara de arriba a abajo, analizándola. Ella vio un cambio en sus ojos, un brillo que no pudo identificar de inmediato, pero pronto lo comprendió. Era el brillo de alguien que acababa de encontrar un nuevo objetivo, un nuevo juguete que destruir. «Hola, Daniel», dijo Clara, agachándose a su altura. «He oído que te gusta causar problemas». El chico no respondió.
Simplemente la miraba con esa expresión calculadora. Thomas se aclaró la garganta, incómodo. Bueno, tengo una llamada importante. Clara, llámame si necesitas algo. Y dicho esto, prácticamente salió corriendo de la habitación, visiblemente aliviado de haberle pasado el problema a otra persona. Clara se quedó allí, todavía agachada, mirando al chico que la observaba como si fuera un insecto interesante al que estaba decidiendo cómo aplastar. De acuerdo, dijo con calma. Establezcamos algunas reglas. 1, puede que no te caiga bien y no pasa nada. 2, probablemente intentarás hacerme rendirme y lo entiendo. 3, no me voy a ningún sitio solo porque tú quieras. Así que cuanto antes nos acostumbremos, mejor para ambos. Daniel finalmente habló con una voz sorprendentemente clara para un niño de 7 años. «E irás como todos los demás». «Tal vez», dijo Clara con sinceridad. «Pero hasta entonces, estamos atrapados el uno con el otro. ¿Qué tal si aprovechamos esta situación al máximo?» Durante los primeros días, Daniel puso a prueba a Clara de todas las maneras imaginables. Derramó pintura sobre su blusa nueva. Escondió las llaves del coche en la maceta. Gritó en mitad de la noche que había visto un monstruo, solo para reírse cuando ella llegó corriendo. Le dijo a su padre que Clara lo había dejado sin comer todo el día, cuando en realidad simplemente había rechazado todo lo que le ofrecía. Pero Clara no reaccionó como las otras niñeras. No gritó, no perdió los estribos, no amenazó. No fue a quejarse con Thomas. Cuando Daniel le derramó pintura encima, ella simplemente miró la blusa arruinada, suspiró y dijo, «Bueno, esa era mi favorita, pero ¿qué le vas a hacer? ¿Puedes ayudarme a limpiar este desastre ahora?» Cuando escondió las llaves, ella simplemente dijo, «Vale. Entonces cogeré el autobús. Por cierto, ¿sabes dónde está la parada de autobús más cercana?» Cuando él gritó en medio de la noche, ella fue a su habitación, se sentó en el borde de su cama y le dijo, «Los monstruos no existen, Daniel, pero el miedo que sientes es real. ¿Quieres hablar de ello?» Y cuando él le mintió a su padre, ella simplemente dijo la verdad sin acusar al niño. «Thomas, Daniel decidió no comer hoy. Mañana probablemente tendrá hambre. Es su decisión». Este enfoque completamente diferente confundió a Daniel. No sabía cómo tratar con alguien que no se dejaba intimidar por sus planes, alguien que no luchaba, no castigaba, no corría hacia su padre armando un escándalo. Clara era como un muro de goma. Todos sus intentos de provocación simplemente rebotaban sin surtir el efecto deseado. Esto era frustrante para el niño. Pero también, de una manera extraña que no entendía del todo, era fascinante. Por primera vez en años, alguien no intentaba controlarlo ni huir de él. Clara simplemente estaba allí, constante como una piedra en medio de un río. En la segunda semana, algo cambió. Daniel se despertó en mitad de la noche de una pesadilla real esta vez. Soñó con su madre, con el accidente, con cosas que su mente infantil no podía procesar correctamente. Se despertó sudando, con el corazón acelerado, genuinamente asustado, y por primera vez en 3 años, lloró. No era un llanto manipulador para llamar la atención. Era un llanto de verdadero dolor, de anhelo, de miedo. Clara lo oyó desde la habitación contigua donde ahora dormía. Fue allí. Tocó suavemente la puerta y entró. Daniel estaba acurrucado en la cama, abrazado a sus rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Clara no dijo nada. Simplemente se sentó en la cama a su lado y se quedó allí, en silencio. Daniel la miró con esos ojos rojos y, por primera vez, dejó que su máscara se deslizara por completo. «Extraño a mi madre», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Lo sé», respondió Clara en voz baja. «Y está bien extrañarla». «A mi padre no le importo», continuó Daniel, las palabras saliendo a borbotones ahora que la presa se había roto. «Solo trabaja, no pasa tiempo conmigo, no me abraza, es como si hubiera muerto junto con mi madre». Clara sintió que se le encogía el corazón. Lentamente extendió la mano,
dándole tiempo a Daniel para que se negara si quería. Pero él no se negó. Le agarró la mano como si fuera un salvavidas en medio del océano. «A tu padre sí le importo», dijo Clara con cuidado. «Creo que simplemente no sabe cómo demostrarlo. A veces los adultos también nos perdemos, ¿sabes? A veces nos asustamos y no sabemos qué hacer. Pero te prometo una cosa, mientras yo esté aquí, no estarás solo. Puedes llorar, puedes enojarte, puedes armar un lío. No me voy». Esa noche fue un punto de inflexión. Después de eso, Daniel empezó a cambiar. No fue una transformación repentina, no fue magia. Todavía tenía sus momentos difíciles. Todavía ponía a prueba los límites. Todavía se enojaba a veces. Pero algo fundamental había cambiado. Había empezado a confiar. Empezó a creer que tal vez, solo tal vez, no todos se irían. Clara se dio cuenta de que el comportamiento destructivo de Daniel no era malicia gratuita. Era un mecanismo de defensa. Era la forma que había encontrado para mantener el control sobre algo en su vida. Si alejaba a las personas antes de encariñarse con ellas, no tendría que sentir el dolor de perderlas cuando inevitablemente se fueran. Era una lógica retorcida, pero era la lógica de un niño que había perdido a su madre y se sentía abandonado por su padre. Así que Clara hizo algo radical. Dejó de intentar controlar a Daniel y simplemente empezó a estar presente para él. No le impuso horarios rígidos para jugar o estudiar. En cambio, siguió su ritmo. Si él quería estar tranquilo leyendo un libro, ella se sentaba a su lado y leía también. Si él quería correr por el jardín como un loco, ella corría con él. Si él quería hablar de su madre, ella lo escuchaba atentamente. Si él quería guardar silencio, ella lo respetaba. También empezó a poner límites, pero de una forma distinta a las demás niñeras. No eran límites autoritarios impuestos desde arriba. Eran límites basados en el respeto mutuo y las consecuencias naturales. Si Daniel tiraba comida al suelo, Clara no lo regañaba. Simplemente le decía con calma: «No pasa nada, tú tomaste esa decisión, ahora tú recoges». Y se quedaba allí hasta que él lo hiciera, sin gritar, sin amenazar, simplemente esperando. Si rompía un juguete a propósito durante una rabieta, no se apresuraba a comprar otro. Le decía: «Qué pena, te gustaba ese juguete. Ahora está roto. ¿Qué crees que deberíamos hacer?». Y curiosamente, este enfoque funcionó mejor que todos los sistemas de recompensa y castigo que habían probado las niñeras anteriores. Daniel empezó a darse cuenta de que sus acciones tenían consecuencias reales, no solo castigos arbitrarios de adultos enfadados. Empezó a pensar antes de actuar. Empezó a desarrollar empatía. Empezó a comprender que Clara era una persona real con sentimientos reales, no solo un blanco para sus frustraciones. Una mañana, aproximadamente un mes después de que Clara empezara, Daniel se despertó e hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Bajó las escaleras y encontró a Clara en la cocina preparando el desayuno. Sin decir nada, la abrazó por detrás. Fue un abrazo rápido y algo incómodo, pero sincero. Clara se giró sorprendida y vio algo en los ojos de Daniel que no había visto antes. Gratitud, conexión, cariño auténtico. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «¿Dormiste bien?». Daniel asintió. «Estaba pensando», empezó vacilante, «¿podríamos hacer esas galletas que hacía mi madre hoy? ¿Crees que puedes?». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero contuvo las suyas. «Nunca he hecho las galletas de tu madre, así que probablemente no sean iguales. Pero podemos intentarlo juntos. ¿Recuerdas la receta?». Daniel negó con la cabeza. «La verdad es que no, pero recuerdo que tenía pepitas de chocolate y la cocina olía bien». «Entonces hagamos galletas con pepitas de chocolate y que la cocina huela bien», dijo Clara. «Y si salen mal, las comeremos igual y nos reiremos de nuestras terribles habilidades culinarias. ¿Trato hecho?». «Trato hecho», asintió Daniel, con una sonrisa genuina apareciendo en su rostro por primera vez en mucho tiempo. Thomas observaba todo esto desde lejos, con una mezcla de alivio y algo que podría ser envidia. Alivio porque por fin había alguien que podía cuidar de su hijo.
pero también envidia, porque esa conexión que Clara había establecido con Daniel en tan solo unas semanas era algo que él mismo no había podido construir en años. Una noche, unos 2 meses después de que Clara empezara a trabajar, Thomas llegó temprano a casa de un viaje de negocios. Entró en silencio, sin querer armar un escándalo. Y lo que vio le dolió el corazón. Clara y Daniel estaban en la sala, sentados en el suelo, rodeados de papel y lápices de colores. Dibujaban juntos, hablaban en voz baja, riendo de vez en cuando. Era una escena tan simple y cotidiana, pero para Thomas fue casi surrealista. Hacía años que no veía a su hijo tan relajado, tan feliz. Se quedó allí, en el umbral de la puerta, observando, sin que nadie lo notara. Y por primera vez en mucho tiempo, Thomas Blackwell, el poderoso empresario que controlaba imperios, lloró por la esposa que había perdido, lloró por el hijo que había dejado ir, lloró por las oportunidades perdidas, los abrazos no dados, las conversaciones que nunca tuvieron lugar. Clara finalmente notó su presencia. Lo miró con esos ojos tiernos y simplemente asintió, como diciendo, «Está bien, aún no se ha ido». Thomas entró en la habitación lentamente como si temiera romper la magia del momento. «Hola, papá», dijo Daniel, levantando la vista. «¿Quieres dibujar con nosotros?» Thomas se quedó sin palabras por un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que Daniel lo invitó a hacer algo? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó algo más que respuestas cortas y miradas vacías? «Me encantaría», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Pero no soy muy bueno dibujando». «Yo tampoco», dijo Daniel con sinceridad. «Por eso Clara me está enseñando. Dijo que no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser divertido». Y con esa simple frase, Thomas comprendió lo que había estado haciendo mal todo este tiempo. Había estado tan concentrado en darle a su hijo cosas perfectas, caras e impresionantes que se había olvidado de simplemente estar presente, ser imperfecto y humano a su lado, divertirse sin propósito ni objetivo. Thomas se sentó en el suelo junto a ellos, cogió un papel y un lápiz de color y por primera vez en 3 años, pasó tiempo con su hijo sin pensar en nada más, sin llamadas, sin correos urgentes, sin una próxima reunión en mente. Solo él, Daniel y Clara dibujando cosas torcidas y riéndose de sus propios intentos fallidos. Esa noche, después de que Daniel se durmiera, Thomas llamó a Clara para hablar. Se sentaron en la biblioteca y durante un largo rato no supo qué decir. «Gracias». Por fin pudo hablar. No solo por cuidarlo, sino por enseñarme cómo hacerlo. Clara sonrió, un poco avergonzada por el cumplido. «No hice nada especial», dijo. «Solo escuché. Simplemente estuve presente. Simplemente lo traté como una persona real con sentimientos reales. Eso debería ser lo mínimo, no lo máximo». Thomas negó con la cabeza. «Hiciste algo que 23 profesionales altamente cualificados no pudieron. Llegaste a mi hijo de una manera que yo misma no pude. ¿Cómo lo hiciste?» Clara pensó un momento antes de responder. «Creo que porque no tenía expectativas», dijo lentamente. Las otras niñeras vinieron con métodos, técnicas, años de experiencia diciendo que sabían qué hacer. Vinieron a arreglar a Daniel, a moldearlo, a que encajara en algún patrón de comportamiento. Pero Daniel no necesita que lo arreglen. Necesita ser visto. Necesita ser escuchado. Necesita saber que lo aman no a pesar de quién es, sino tal como es. Thomas asimiló esas palabras. «He sido un padre terrible», dijo, con la voz cargada de culpa. «Desde que murió Sara, simplemente me escapé. Me dediqué al trabajo y dejé a mi hijo solo con desconocidos». Claro, terminó así. Clara no intentó contradecir ni minimizar sus sentimientos. «Cometiste un error», dijo con sincera amabilidad. «Pero un error es diferente a un fracaso total. Sigues aquí. Aún tienes tiempo. Daniel todavía te necesita. Quizás más que cualquier otra cosa. El dinero que ganas, la vida cómoda que le das, nada de eso vale nada si no te tiene de verdad. La pregunta es, ¿estás listo para cambiar? ¿Estás listo para ser el padre que él necesita?»
Thomas se miró las manos, esas manos que firmaban contratos millonarios pero apenas rozaban a su propio hijo. «Quiero serlo», dijo, «pero no sé cómo. No sé cómo hablarle, no sé qué le gusta. No sé cómo conectar. Se me dan bien los negocios, los números, las estrategias, pero con mi propio hijo estoy completamente perdido». «Entonces aprende», dijo Clara simplemente. «Igual que aprendiste a construir tu imperio. Poco a poco. Cena con él una noche a la semana sin distracciones. Pregúntale cómo le fue el día y escucha atentamente su respuesta. No intentes solucionar sus problemas ni darle lecciones. Simplemente escucha. Tómate un día del fin de semana y haz algo que le guste, aunque te parezca una tontería. Léele un cuento antes de dormir. Abrázalo sin motivo. Son pequeñas cosas, pero con ellas se construye una relación, y eso fue lo que Thomas empezó a hacer. No fue fácil. Las primeras cenas juntos fueron incómodas, llenas de silencios extraños y conversaciones forzadas. Daniel desconfió al principio. Claramente no estaba acostumbrado a esa atención repentina. Puso a prueba a su padre de la misma manera que había puesto a prueba a Clara, esperando que este cambio fuera temporal, esperando que se rindiera como él renunció a todo lo que implicara estar realmente presente. Pero Thomas persistió. Reprogramó las reuniones para estar en casa a la hora de cenar. Aprendió a jugar a los juegos de mesa que le gustaban a Daniel, aunque era terrible en ellos. Empezó a leerle a su hijo antes de dormir. Historias de aventuras que hacían brillar los ojos de Daniel. Y poco, semana tras semana, la distancia entre ellos comenzó a acortarse. Hubo un momento específico en el que Thomas supo que iba por buen camino. Era un sábado lluvioso y había prometido llevar a Daniel al parque, pero el tiempo no cooperó. Daniel estaba visiblemente decepcionado, esa expresión que tienen los niños cuando algo que esperan no sucede. En lugar de simplemente decir que vendrían otro día y regresar a la oficina como antes, Thomas echó un vistazo a la casa y tuvo una idea. «¿Qué tal si hacemos un parque aquí?», sugirió. Daniel lo miró confundido. «¿Qué quieres decir?». «Bueno», dijo Thomas, sintiéndose ya un poco tonto, pero decidido a continuar. «Podemos coger todas las sábanas de la casa y hacer una tienda de campaña gigante en la sala. Podemos llevar bocadillos y fingir que acampamos. Podemos contar historias de miedo con una linterna. ¿Qué te parece?». Daniel miró a su padre como si lo viera por primera vez. Aquel hombre de traje caro y actitud siempre seria estaba sugiriendo hacer un desastre en la sala. ¿En serio? «¿Me dejarás?», preguntó con recelo. Thomas sonrió. «Hoy te dejo. Hagamos el mayor desastre que esta casa haya visto jamás». Y lo hicieron. Cogieron todas las sábanas que encontraron, algunas sillas, pinzas de la ropa, y construyeron una elaborada fortaleza que ocupaba la mitad de la sala. Clara los ayudó, riéndose de su determinación por mantener la estructura en pie. Comieron palomitas dentro de la tienda, contaron historias que inventaron en el momento e hicieron sombras chinescas en la pared con una linterna. Y en algún momento de aquella tarde caótica e imperfecta, Daniel miró a su padre y dijo: «¡Qué divertido!». Thomas sintió que le ardían los ojos. «Sí, hijo, qué divertido». Entonces Daniel se quedó dormido allí mismo, en la tienda, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. Thomas se quedó quieto, temeroso de moverse y despertar al niño, sintiendo simplemente el peso de ese pequeño cuerpo que volvía a confiar en él. Ese fue el momento en que Thomas comprendió de verdad lo que se había estado perdiendo. No se trataba de dinero, ni de regalos, ni de darle a su hijo lo mejor del mundo. Se trataba de esos momentos. Se trataba de estar presente. Se trataba de crear recuerdos juntos. Se trataba de crear una sensación de seguridad y amor que ningún dinero podría comprar. Clara observaba todo esto con silenciosa satisfacción. No se atribuía el mérito de los cambios. No presumía de tener éxito donde otros habían fracasado. Simplemente estaba feliz de ver a esa familia reconstruyéndose a pieza. Pero una noche, Thomas la volvió a llamar para hablar. Esta vez había algo diferente en su expresión. «Clara», empezó, «necesito hacerte una oferta. No como tu empleadora,
sino como alguien que te admira profundamente. Ella esperó, curiosa. Sé que te contrataron como niñera temporal, continuó Thomas. Sé que probablemente no es la carrera que imaginabas, pero le has cambiado la vida a mi hijo, me has cambiado la mía, y me gustaría que consideraras quedarte, no solo como niñera, sino como parte de la familia. Puedo ayudarte a estudiar si quieres. Puedo pagar la universidad, los cursos, lo que necesites, pero mi única condición es que te quedes, que sigas siendo esa presencia constante en la vida de Daniel. Clara guardó silencio un buen rato. Es muy generoso, dijo finalmente. Y Daniel me importa mucho, de verdad. Pero necesito saber algo. ¿Me pides que me quede porque todavía te da miedo intentarlo solo? ¿O porque de verdad quieres que forme parte de tu camino? Thomas respiró hondo. ¿De verdad? Un poco de ambas cosas. Todavía tengo miedo, sí. Miedo de volver a estropearlo todo. Miedo de volver a caer en viejos hábitos. Pero más que eso, veo cuánto te importa, cómo lo entiendes de una manera que todavía estoy aprendiendo. Y creo que Daniel necesita eso. Necesita a alguien más que yo. Clara asintió lentamente. Me quedaré, dijo, pero con una condición de mi parte. No pueden usarme como muleta. No pueden volver a esconderse tras el trabajo y dejarme a mí con todo el trabajo emocional de Daniel. Necesitan estar presentes, seguir intentándolo, seguir creciendo como padres, porque en definitiva, soy alguien que llegó a sus vidas hace unos meses. Tú eres su padre, y eres a quien más necesita. Thomas le extendió la mano. Tienes mi palabra. Clara le estrechó la mano. Entonces estamos juntos en esto. Los meses siguientes estuvieron llenos de mayor crecimiento y ajustes. Thomas redujo sus viajes de negocios a lo esencial. Empezó a delegar más dentro de la empresa. Se dio cuenta de que el mundo no se acabaría si no estaba presente en todas las reuniones y firmaba todos los documentos. Su negocio era importante, sí, pero había gente competente que podía gestionar muchas cosas sin él, y su hijo solo tuvo 7 años una vez. No volvería a tener esas oportunidades si las dejaba pasar ahora. Daniel prosperó. Sus notas escolares mejoraron notablemente. Hizo amigos por primera vez. El comportamiento destructivo prácticamente desapareció. Seguía teniendo sus rabietas ocasionales, como cualquier niño de 7 años, pero eran rabietas normales, no esos episodios extremos de antes. Y lo más importante, empezó a hablar de sus sentimientos en lugar de expresarlos con su comportamiento. Decía, estoy triste, en lugar de romper cosas. Decía, estoy enojado, en lugar de herir a los demás. Este cambio fundamental fue posible porque finalmente había adultos en su vida que validaban sus sentimientos en lugar de intentar reprimirlos o ignorarlos. Clara también creció. Se matriculó en psicología, fascinada por comprender mejor lo que le había sucedido a Daniel y cómo podría ayudar a otros niños en el futuro. Thomas pagó todos los gastos, considerándolo una pequeña inversión comparada con lo que ella había aportado a su familia. En la escuela de Daniel, la transformación fue tan notable que la directora solicitó una reunión con Thomas. Llevaba 20 años trabajando en la escuela y rara vez veía cambios tan drásticos en un niño. Señor Blackwell, dijo con una sonrisa sincera, no sé qué pasó, pero Daniel está irreconocible, en el buen sentido. Siempre ha sido inteligente, pero ahora también es amable. Ayuda a otros niños, participa en actividades, sonríe. ¿Qué hicieron? Thomas reflexionó sobre la pregunta. ¿Qué hicieron? Simplemente dejaron de intentar arreglar al niño y empezaron a amarlo tal como era. Dejaron de tratar los síntomas y empezaron a abordar la causa raíz. Dejaron de contratar a desconocidos para el trabajo emocional y empezaron a hacerlo ellos mismos. Simplemente le dimos lo que siempre necesitó, respondió Thomas. Presencia, constancia y amor incondicional. La directora asintió con aprobación. Bueno, haga lo que haga, siga haciéndolo. Este niño tiene un futuro brillante por delante. Un año después del día en que Clara apareció en la puerta de la mansión Blackwell,
Celebraron a lo grande. No era el cumpleaños de nadie ni ninguna fecha especial del calendario. Era simplemente el primer aniversario del inicio de la recuperación familiar. Los tres hornearon un pastel juntos, dejando toda la cocina hecha un desastre. Daniel insistió en ponerle el glaseado, que quedó un poco torcido y con colores extraños, pero a nadie le importó. Era su pastel, hecho con amor y risas. Mientras comían el postre imperfecto, Daniel miró a Clara y dijo algo que nadie esperaba. «Eres como mi segunda madre, ¿sabes?», lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo. Pero el impacto fue enorme. Clara sintió que las lágrimas le corrían por la cara antes de darse cuenta de que estaba llorando. Thomas también tuvo que secarse los ojos discretamente. Daniel se sobresaltó un poco. «¿Dije algo malo?», preguntó preocupado. «No, mi amor», dijo Clara, secándose las lágrimas. «Dijiste algo muy acertado, y me siento honrado de que pienses así. Pero también quiero que sepas algo. Tu verdadera madre, la que perdiste, te quería mucho, y siempre será tu madre. Nada cambia eso. No estoy aquí para reemplazarla. Estoy aquí para ser otra persona que te quiere. Puedes tener el amor de muchas personas a la vez». Daniel pensó en esto por un momento. «¿Cómo es que tienes más de un amigo?», preguntó. «Exactamente», sonrió Clara. «¿Cómo es que tienes más de un amigo?». Thomas puso la mano sobre el hombro de su hijo. «Tu madre estaría muy orgullosa del niño increíble en el que te estás convirtiendo», dijo con la voz entrecortada. Daniel asintió, procesándolo todo con la seriedad que a veces tienen los niños sobre las cosas importantes. «Todavía la extraño», dijo. «Sé que siempre la extrañaré, pero ahora también sé que está bien extrañarla, y que puedo hablar de ella sin que todos se sientan tristes y raros». «Exactamente», asintió Thomas. «Podemos hablar de ella cuando quieras. Podemos recordar los buenos momentos. Podemos llorar, necesitemos llorar, y reír cuando recordemos los momentos divertidos. Ella es parte de ti para siempre. Y eso es hermoso, no triste». Esa noche, después de que Daniel se durmiera, Clara y Thomas se quedaron en el balcón mirando las estrellas. «Salvaste a mi hijo», dijo Thomas en voz baja. «Y también me a mí». «No salvé a nadie», respondió Clara. «Solo los vi a ambos. Vi el dolor que cargaban y les ofrecí un espacio seguro para que dejaran que ese dolor existiera sin juzgarlos. El resto lo hicieron ustedes mismos. Le dieron permiso a Daniel para ser humano, y me dieron permiso a mí para ser un padre imperfecto que todavía está aprendiendo», dijo Thomas. «Eso vale más que cualquier entrenamiento o técnica profesional». Permanecieron en un cómodo silencio por un rato, simplemente existiendo en ese momento de paz que había sido tan duramente ganado. La historia de cómo una niñera inexperta logró lo que 23 profesionales no pudieron se extendió con curiosidad por la ciudad. No porque alguien se lo contara a todo el mundo, sino porque los cambios en Daniel eran tan visibles que la gente despertó la curiosidad de forma natural. Algunas de las ex niñeras se sintieron ofendidas. ¿Cómo pudo una niña sin formación haber tenido éxito? Tenían años de estudio, certificaciones, métodos probados, pero algunas de las más sabias entendieron la lección. No se trataba de técnica. Nunca lo fue. Se trataba de una conexión humana genuina. Se trataba de ver al niño como una persona completa, no como un problema por resolver. Se trataba de estar dispuesta a ser vulnerable e imperfecta junto al niño, en lugar de mantener una fachada profesional de alguien que tiene todas las respuestas. Una de las ex niñeras, la que había durado 19 días, contactó con Clara meses después. Sentía una curiosidad genuina, sin resentimiento. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. «Lo intenté todo. Tablas de comportamiento, sistemas de recompensas, conversaciones sobre las consecuencias. Nada funcionó». Clara reflexionó sobre la respuesta. «Creo que el problema con todas estas técnicas es que tratan al niño como un proyecto», dijo lentamente. «Como algo que necesita ser moldeado o arreglado. Pero Daniel no necesitaba más estructura ni disciplina. Tenía demasiada estructura y disciplina sin calidez humana para equilibrarlas.
Necesitaba a alguien que simplemente estuviera a su lado sin ningún propósito, sin intentar cambiarlo, simplemente una presencia constante que dijera, te veo, te acepto y no me voy. La ex niñera lo absorbió, pero hizo cosas terribles, argumentó. Metió una rana en mi bolso. Mintió, diciendo que le había gritado. Destruyó un informe importante que estaba escribiendo. ¿Cómo no te tomaste estas cosas como algo personal? Porque entendí que no se trataba de mí, explicó Clara. Se trataba de su dolor. Se trataba de un niño aterrorizado que había perdido a su madre y sentía que también estaba perdiendo a su padre. Cada comportamiento destructivo era una prueba. ¿Me abandonarás también? ¿Te rendirás como creo que lo harán todos los demás? Cuando no me rendí, cuando seguí apareciendo día tras día, incluso cuando él intentaba alejarme, con el tiempo empezó a creer que tal vez, solo tal vez, era digno de ser amado. Y cuando un niño cree eso, todo su comportamiento cambia. La ex niñera negó con la cabeza, medio asombrada, medio triste. Nunca lo había visto así. Para mí, era solo un niño malcriado siendo difícil. No se me ocurrió ver las cosas desde su perspectiva. Y esa es la diferencia, dijo Clara con dulzura. No digo que seas una mala persona ni un profesional incompetente. Digo que a veces nos centramos tanto en hacer bien nuestro trabajo, que olvidamos que estamos tratando con pequeños seres humanos, con emociones complejas e historias dolorosas. La técnica es importante, sí, pero la empatía es esencial. Habían pasado 2 años desde aquel primer día. Daniel tenía 9 años y prácticamente era otra persona. No en el sentido de que se hubiera convertido en un niño perfecto que nunca causaba problemas. Aún tenía sus momentos, sus frustraciones, sus rabietas ocasionales. Pero era un niño sano, conectado y querido, que sabía expresar sus emociones de forma productiva. Tenía un buen grupo de amigos en el colegio. Sus notas eran excelentes. Había empezado a tocar el piano, no porque alguien lo obligara, sino porque quería. Iba a terapia una vez por semana, no porque tuviera algún problema, sino porque todos coincidían en que era saludable tener un espacio neutral para procesar las emociones. Y lo más importante, tenía una relación sólida con su padre. Thomas también había cambiado radicalmente. Había reestructurado toda su vida en torno a estar presente para su hijo. Esto implicó tomar decisiones difíciles. Rechazó una gigantesca expansión internacional que habría duplicado el tamaño de su empresa, pero que le obligaría a vivir en el extranjero durante 2 años. Vendió parte de sus acciones a socios de confianza para reducir su carga de trabajo. Algunos en el mundo empresarial lo llamaron loco. ¿Por qué renunciar a tanto dinero y poder? ¿Para quedarse en casa jugando con un niño? Pero a Thomas no le importaban las críticas. Había aprendido a las malas que el dinero no podía comprar el tiempo. No podía comprar la infancia de su hijo. No podía comprar recuerdos ni conexiones perdidas. Clara se había graduado y estaba trabajando en su tesis sobre trauma infantil y técnicas de cuidado basadas en la conexión. Seguía viviendo con los Blackwell, ya no como niñera, sino como parte de la familia. Tenía su propia habitación, su propia vida, pero también cenaba con ellos varias veces por semana y pasaban los domingos haciendo actividades juntos. Era una situación poco convencional, pero les funcionaba de maravilla. Un domingo por la tarde, los 3 estaban en el jardín plantando flores. Daniel, ya lo suficientemente alto como para alcanzar las cosas sin ayuda, le explicaba a su padre la diferencia entre plantas anuales y perennes, con el entusiasmo de quien acaba de aprender algo fascinante en la escuela. Thomas escuchaba con genuina atención, haciendo preguntas, claramente interesado no solo en la jardinería, sino también en el entusiasmo de su hijo. Clara observaba la escena con satisfacción. Recordaba a aquella veinteañera nerviosa que había aparecido en la puerta de aquella mansión hacía 2 años, desesperada por un trabajo, sin imaginar en qué se estaba metiendo. No tenía experiencia, ni certificaciones, ni un método especial. Todo lo que tenía era empatía, paciencia y una comprensión instintiva de que detrás de cada comportamiento difícil hay una necesidad insatisfecha.
Y a veces, reflexionó Clara, eso es precisamente lo que marca la diferencia. No son los títulos ni los años de experiencia. Es la disposición a ver al ser humano detrás del problema, estar presente sin juzgar, ofrecer amor incondicional incluso cuando no es fácil ni conveniente. Más tarde ese día, cuando ya dormía, Thomas se acercó a Clara. Llevaba semanas pensando en algo, pero no sabía cómo abordarlo. He estado pensando, empezó. ¿En qué harás cuando termines tus estudios? Probablemente quieras abrir tu propio consultorio o trabajar en alguna institución. Y lo apoyo totalmente. Pero también tengo una propuesta. Clara esperó, curiosa. Quiero crear una fundación, continuó Thomas. Una fundación dedicada a ayudar a niños que sufren traumas y pérdidas. Niños como Daniel. Y quiero que la dirijas. No porque quiera que sigas aquí, sino porque realmente comprendes a estos niños. Sabes cómo llegar a ellos de una manera que la mayoría de los profesionales no saben. Clara guardó silencio, procesando la propuesta. Eso sería increíble, dijo finalmente. Pero hay algo que me gustaría añadir. Vamos a capacitar a niñeras. Les enseñaremos no solo técnicas, sino también a conectar de verdad, a ver más allá del comportamiento, a ser una presencia sanadora en lugar de solo una empleada. Porque ¿cuántos otros Daniels hay por ahí, con comportamientos imposibles y dolor oculto, rechazando a todo aquel que intenta acercarse? Thomas sonrió. Esto es perfecto. Hagámoslo. Convirtamos nuestra experiencia en algo que pueda ayudar a innumerables familias. Y eso fue lo que hicieron. La Fundación Blackwell se fundó un año después, centrada en 3 pilares: apoyo a niños en duelo, formación de cuidadores basada en la conexión en lugar del control y educación parental sobre la presencia emocional. Clara dirigió la fundación con la misma empatía y sabiduría que había empleado con Daniel. Thomas utilizó sus recursos y contactos para asegurar que la fundación tuviera un alcance real. Y Daniel, que ahora tenía 10 años, participaba a veces contando su propia historia a otros niños que experimentaban pérdidas similares. Ver a su hijo transformar su dolor en propósito fue uno de los momentos de mayor orgullo en la vida de Thomas. Su historia se volvió legendaria en los círculos de psicología infantil y cuidado familiar. La niñera inexperta que logró lo imposible. Pero quienes realmente conocían la historia comprendían que no tenía nada de imposible. Era simplemente el poder de la conexión humana genuina. Era lo que sucede cuando dejas de intentar arreglar y empiezas a amar. Cuando dejas de ver el comportamiento y empiezas a ver la necesidad. Cuando dejas de ser profesional y te permites ser humano. Años después, cuando Daniel era adolescente, un periodista interesado en la fundación le pidió una entrevista. Quería conocer su perspectiva sobre todo lo sucedido. Daniel, ahora de 15 años, elocuente y reflexivo, respondió a las preguntas con una madurez impresionante. De pequeño, explicó, tenía mucho miedo y rabia por perder a mi madre y sentía que a mi padre no le importaba. No sabía cómo expresarlo, así que simplemente alejaba a todos. A cada niñera que venía, la veía como a otra persona que eventualmente me iba a dejar. Así que aceleré el proceso. Las eché antes de que pudiera importarme. Pero Clara era diferente. No intentó cambiarme. No intentó arreglarme. Simplemente se quedó. Incluso cuando fui horrible con ella, siguió apareciendo. Y finalmente comprendí que tal vez el problema no era que todos se fueran. Tal vez el problema era que yo no dejaba que nadie se quedara. ¿Qué cambió?, preguntó el periodista. Por fin me permití confiar, respondió Daniel. Confiar en que había adultos en mi vida que realmente se preocupaban. Y cuando confías puedes empezar a sanar. Dejas de pelear con todos y empiezas a aceptar ayuda. El periodista preguntó entonces, ¿cuál sería tu mensaje para otros niños que están pasando por momentos difíciles? Daniel pensó detenidamente antes de responder. Diría que está bien no estar bien. Está bien sentir ira, tristeza, miedo, confusión. Estos sentimientos no te hacen una mala persona, pero alejar a quienes quieren ayudarte solo te hará sentir más solo. Así que intenta abrirle las puertas a alguien. Intenta confiar, aunque dé miedo.
porque te prometo que hay gente que se quedará si la dejas. La historia se publicó y conmovió a miles de personas. La fundación recibió donaciones de todo el país y, lo que es más importante, recibieron mensajes de innumerables familias que decían que la historia les había dado esperanza. Padres de niños con dificultades que estaban a punto de rendirse encontraron energías renovadas para volver a intentarlo. Niñeras y cuidadores aprendieron a ver más allá del comportamiento y a ver el dolor. Y los niños que pasaban por traumas similares se sintieron vistos y comprendidos. Para Clara, ahora una respetada psicóloga con un doctorado en trauma infantil, todo esto todavía parecía surrealista a veces. Había cambiado la vida de tantas personas simplemente presentándose en esa puerta años atrás, desesperada por un trabajo, sin tener ni idea de lo que les esperaba. Para Thomas, que ahora dividía su tiempo entre pequeños negocios y su trabajo en la fundación, el mayor logro no fue el dinero ni el éxito empresarial. Fue mirar a su hijo y ver a un joven sano, feliz y compasivo que había transformado su dolor en fortaleza. Fue saber que no había perdido la oportunidad de ser padre, que había logrado arreglar lo que estaba roto, y para Daniel, quien llevaría para siempre las cicatrices de perder a su madre tan joven, pero que ahora tenía las herramientas para procesar ese dolor de forma saludable, la lección más importante fue sobre la resiliencia del amor, sobre cómo nunca es tarde para reconectar, sobre cómo la vulnerabilidad no es debilidad, sino el camino hacia la verdadera conexión. La mansión, antes fría y tensa, ahora estaba siempre llena de vida. Las risas resonaban por los pasillos, fotos familiares decoraban las paredes. El jardín, antaño impecablemente mantenido por jardineros profesionales, ahora tenía un parterre ligeramente torcido que Daniel y Thomas cuidaban juntos cada fin de semana. Había pequeñas huellas de manos en algunas paredes que Thomas se negaba a limpiar porque le recordaban tardes de pintura y arte. La biblioteca, antaño un tranquilo santuario donde Thomas se evadía de todo, ahora era el lugar donde la familia se reunía para leer junta. La cocina, antaño dominio exclusivo de cocineros contratados, ahora siempre tenía algo hecho por manos inexpertas pero entusiastas. La casa se había transformado de un lujoso museo a un verdadero hogar. Y todo comenzó con una chica inexperta que simplemente se negó a rendirse, que vio más allá del comportamiento imposible y percibió a un niño que lloraba pidiendo ayuda de la única manera que sabía, que comprendió que a veces el amor no se trata de ser perfecto, sino simplemente de presentarse día tras día con toda tu imperfección humana. En definitiva, la historia no trataba sobre una niñera mágica con un don especial. Trataba del poder transformador de ser visto y aceptado genuinamente. Trataba de cómo los niños no necesitan perfección, necesitan presencia, no necesitan control, necesitan conexión, no necesitan que los manejen, necesitan ser amados tal como son. Y esta lección sencilla pero profunda seguiría resonando en la fundación, en las vidas que tocó, en las familias que ayudó. Porque al final, todos somos un poco como Daniel. Todos cargamos con nuestros dolores y miedos. A veces, todos alejamos a las personas cuando en realidad estamos desesperados por conectar. Y todos necesitamos a alguien que vea más allá de nuestros mecanismos de defensa y diga: te veo, me quedo, no estás solo. Ese es el mensaje que transformó a un niño imposible en un joven increíble. Ese es el mensaje que salvó a una familia que se estaba desmoronando. Y ese es el mensaje que sigue cambiando vidas hasta el día de hoy. Porque el amor no es complicado. El amor es presentarse. El amor es quedarse. El amor es ver y aceptar. Y a veces, eso es todo lo que alguien necesita para empezar a sanar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si conoces a un niño que esté pasando por momentos difíciles, o si tú mismo necesitas este recordatorio de que nunca es tarde para reconectar con alguien a quien amas, deja un comentario abajo compartiendo tus ideas. Suscríbete al canal para más historias inspiradoras sobre la superación de desafíos y la transformación. Y no olviden dejar un me gusta
para que más personas puedan encontrar este mensaje y quizás encuentren la esperanza que necesitan hoy.